Bueno, esto fue anoche justo en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el puente que los une en la localidad de Cúcuta, cuando autoridades del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos pues deportaron a estos estudiantes. Pero ¿qué ocurrió allí? ¿Por qué esta situación? Muchos se preguntan y le piden respuestas al mandatario colombiano. Vamos a hablar de eso con Cristian Manceres, director de latribunacolos.com. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Y Carlos Vecchio, coordinador nacional político del Partido Voluntad Popular en Venezuela. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos desde Colombia a Jofrana González, periodista de Cable Noticias allá en Colombia, y ha estado siguiendo este caso desde ayer en la noche. ¿Nos puede ubicar en contexto qué fue lo que ocurrió, Jofrana, ayer en Bogotá con estos estudiantes? Hola Luisiana, buenas noches a ti, a tu audiencia allí en Miami. Pues la situación aquí en Colombia ha sido por parte de las autoridades colombianas de pronunciarse casi de manera inmediata en torno a esta situación que rodea al joven venezolano Loren Saleh y su deportación el día de ayer en horas de la noche, una vez que Migración Colombia intercepta el taxi donde él se encontraba a bordo, cerca inclusive a una de las oficinas principales de Migración Colombia. Allí se les chequea su estatus y es cuando se verifica que no poseía ninguna visa específica para mantenerse acá en Colombia. Él se le entregó incluso un salvoconducto que le permitía estar acá por unos días más. Este salvoconducto se había vencido y en medio de ese vencimiento, de ese estatus que él estaba sosteniendo aquí en Colombia, es que realiza actividades proselitistas, actividades de carácter político y actividades que son catalogadas como las autoridades de Colombia que atentan contra la seguridad del Estado colombiano. Bajo todo este precepto y de acuerdo al comunicado que envió Cancillería Colombia, es que se toma la decisión de que Loren Saleh sea deportado y es entregado a través del puente fronterizo entre Colombia y Venezuela a las autoridades venezolanas, que es el video que ustedes han visto en las distintas redes sociales. Incluso esto se ha hecho en el marco, según lo que establece la Cancillería de Colombia en su comunicado oficial, de las leyes colombianas y del estatus que ellos consideran pudiera afectar la seguridad nacional. Gracias, Jofrana. Bueno, Cristian, tú que eres colombiano, ¿y esto es normal que suceda con personas que van y que estudian además en Colombia? Pero antes, discúlpame, tengo en vivo desde Caracas, Venezuela, la madre de Loren Saleh. Yamile, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Yamile, ¿cuál es la situación de Loren Saleh en estos momentos? ¿Dónde está detenido? ¿Dónde permanece? Ya llevo 24 horas sin saber de Loren. Me trasladé a los de civil, no me dan explicación, no me dicen si está, no está, no sé, nada. De verdad que le hago un llamado a la comunidad internacional, a los venezolanos que están fuera del país, que se aboquen a esto. Es un joven venezolano el cual el gobierno colombiano lo deportó y se lo entregó al gobierno de aquí, de Venezuela. Yamile, ¿qué estaba haciendo Loren en Colombia? Entiendo que estaba estudiando. ¿Cuánto tiempo era ese grado de instrucción que estaba realizando allí? Él estaba iba a empezar su carrera, terminar su carrera universitaria, estaba con el equipo de Operación Libertad. Él estaba preparando a los jóvenes en la democracia, en los derechos humanos, en cómo nos tenemos que defender, todo eso es lo que él quería, preparar de saber, que sepan los muchachos que es una institución, que es la Fuerza Armada, cómo nos tenemos que preparar, pero de buena manera, cómo tenemos que estudiar, cómo tenemos que recuperar nuestros valores aquí en Venezuela. ¿Entiendes? Eso es lo que él estaba haciendo. Y ¿Loren tiene orden de captura en Venezuela? ¿Tiene alguna solicitud de parte del gobierno de Venezuela? Porque previamente ya lo habían detenido y lo golpearon y lo agredieron. De hecho, tenemos fotografías de él cuando lo golpearon. No, exacto. No, él se va precisamente de aquí de Venezuela porque la presión del gobierno era muy fuerte. En cualquier momento se tenía por la vida de Loren, se tenía por la vida de Loren, por la libertad, pero sobre todo por la vida de Loren, y es cuando decidimos que él saliera del país. Él tenía ya 2 años fuera del país, entre Colombia y Costa Rica. Entonces decide quedarse en Costa Rica porque es el país, nuestro hermano país, el vecino. O sea, ya quiere decir que si yo tengo problemas, si un venezolano común tiene problemas aquí con el gobierno venezolano, no podemos apoyarnos a Colombia, que es nuestro país vecino, no podemos, porque el presidente Santos está deportando a todos. O sea, no tenemos ni siquiera esa oportunidad de irnos por carretera a
Colombia, a buscar protección, a tratar de que la vida se los respete, porque el gobierno colombiano está entregando a los venezolanos. Yamile, tú estás en la sede de la policía política porque en el video vemos que se lo llevan funcionarios del SEBIN. ¿Estás tú allí? ¿Te has presentado? ¿Estás en las puertas del SEBIN? Sí, ya salí del SEBIN porque, ¿qué voy a hacer? Yo fui para el SEBIN de Plaza Venezuela y para el SEBIN de la Helicoide y no me dan explicaciones. Si está, no está, nada. Y yo hago responsable al presidente Santos y al gobierno venezolano por la integridad de Loren, porque no me dan explicación. O sea, una madre venezolana, el gobierno le secuestra a su hijo y no tenemos derecho de saber dónde está. No tenemos derecho. O sea, que nos están irrespetando. Este gobierno ha maltratado a los jóvenes y a las madres venezolanas. Yamile, te pido que te quedes en línea para conversar con nuestros invitados aquí en la mesa. Cristian te preguntaba, ¿por qué esta actitud del gobierno de Santos? Estaban estudiando, entiendo, en la Escuela Superior de Guerra. De hecho, estamos viendo la fotografía y pido que me las pasen mientras hablo con Cristian. Fotografía con miembros del ejército colombiano. ¿Qué pudo haber pasado allí? Pues primero que todo hay que dejar en claro que el joven Loren no fue deportado, fue expulsado del país. De acuerdo a lo establece la Cancillería. Para haber sido deportado hubiera tenido que estar en curso de un procedimiento judicial que hubiera tenido que dar lugar a esa deportación, lo cual no sucedió en este caso. Entonces la expulsión se da en base no sabemos a qué. El gobierno colombiano establece que estaba adelantando actividades de tipo proselitista y actividades que según el gobierno colombiano eran equivocadas de acuerdo a lo que el gobierno ha establecido, pero no tenemos evidencia ni de lo que el gobierno colombiano está manifestando, ni mucho menos que el gobierno venezolano haya establecido que el joven era un riesgo para la seguridad nacional de Venezuela. Entonces, el problema con Colombia es muy sencillo. Estamos en un proceso de paz. Yo inclusive, y si me das un momento para decirlo, en la Tribuna Colos, por ejemplo, uno de nuestros columnistas también ha sido amenazado abiertamente por las FARC y el medio también nuestro ha sido amenazado. O sea que hacer oposición en Colombia es bien complicado y más cuando se trata de exponer ideas que van en contrario al gobierno nacional en este momento. Entonces, la situación es bien complicada y no es que se haya cerrado la puerta a los venezolanos, sino que se cierra la puerta a todo aquello que esté involucrado en actividades de tipo política en Venezuela, opositores al gobierno venezolano, y Colombia en ningún momento los va a proteger porque Venezuela es garante de ese proceso farsante en La Habana. Carlos, tú eres perseguido político de Venezuela, por eso estás Sí. acá. Eres miembro del partido opositor, donde el líder es Leopoldo López, encarcelado desde hace varios meses. ¿Qué lectura tienes tú para esto? Vale la pena decir que en horas de la mañana detuvieron también a Gabriel Valles, uno de los compañeros de Loren Saleh, que estaba estudiando en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá, iba a tener participación en nuestro programa, pero también fue expulsado. ¿Cuál es la lectura de este hecho? Primero quiero expresar mi solidaridad con su madre, con Loren, por el momento que están pasando, muy difícil. Loren ha sido perseguido político por pensar políticamente distinto al gobierno. Hay una persecución clara, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Y yo destaco dos aspectos acá. Uno, que es el jurídico, más desde el punto de vista internacional. El gobierno de Colombia da una versión. Yo no he escuchado la de Loren. Y mucho menos Loren ha tenido la oportunidad de defenderse con las leyes colombianas. No se le ha respetado su derecho a la defensa ni su debido proceso. No existe. Pero hay mucho más allá. Normas de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, artículo 22. Nadie puede ser expulsado, deportado, sacado de un país si se corre el riesgo en ese país donde va a ser enviado por su vida o su libertad. Y aquí hay clarísimos antecedentes de que hay un riesgo por razones políticas, por supuesto. La norma agrega que por razones políticas nadie puede ser enviado a un país donde corre riesgo su vida o su libertad por razones políticas. Bueno, y aquí lo obvian, lo dejan a un lado. Y si revisas todas las convenciones, de la cual Colombia, por supuesto, forma parte, de asilo territorial, o buscas también las normas que tienen que ver con tortura, maltrato, etcétera, prevén eso como principio general. Entonces hay dos violaciones claras. Estas normas. Y lo reprochable es cómo se pone, básicamente se echa a los leones a este joven, que fíjate la confusión que generó Colombia. Dijo que por razones políticas, pero después dijeron, no, es que hay una orden de captura que nadie ha visto. Ahora, Yamile, que nadie ha visto. Nos los acaba de decir Yamile de la Madre, no hay orden de captura en contra de Loren. Yamile, ¿cuáles son los próximos pasos? Ya es de noche en Venezuela, como tú le dices, 24 horas sin saber de tu hijo. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Yamile, ¿me escuchas? Aló, Yamile, ¿me escuchas?
se nos perdió. Esto tiene un costo político interno dentro de Colombia para Juan Manuel Santos. Uribe, bueno, opositor, obviamente ha pedido respuesta, Francisco Santos también. ¿Esta actuación es reprochada por los políticos de Colombia? Pues va a ser reprochada por la oposición colombiana, pero hay que tener en claro de que en este momento Juan Manuel Santos y su coalición de gobierno controlan todos los medios masivos de comunicación en Colombia. Entonces, pretender pensar que va a haber algún tipo de reproche, digamos que genere algún tipo de reacción, lo veo bastante improbable, y más cuando la oposición en Colombia es minoría y no mayoría en el Congreso de la República. Entonces, algo que mencionaba él, todo eso que él menciona, el tipo legal es correcto, pero Colombia se basa en 2 artículos del decreto 4000 del 2004, perdón, en donde establece claramente que el ciudadano puede ser expulsado en cualquier momento por actividades políticas y pasando por encima de esta normatividad que él menciona. Pero lo más claro, otra vez lo más extraño es que se hace de manera fugaz. O sea, el muchacho llevaba, exacto, de manera express, lo que no sucede eventualmente con otros ciudadanos que están en Colombia, que hacen actos de terrorismo o hacen otro tipo de actividades y nunca los capturan tan rápidamente. Carlos, 30 segundos porque me agoté el tiempo. Cuéntame, la oposición venezolana hace muchos actos y hay mucha solidaridad de parte de Colombia para con la oposición de nuestro país. Ahora es un territorio prohibido para esta clase de dirigentes que se opone a Nicolás Maduro. Bueno, y eso es lo peligroso. Y fíjate, desde el punto de vista político, vemos que pareciera que está pagando un favor Santos, en este caso a Nicolás Maduro, y sobre todo Colombia está al tanto de las denuncias que hemos hecho nosotros, la oposición venezolana, sobre la persecución política que hay en Venezuela, la manipulación de la justicia para perseguir a quien piensa distinto y sobre todo porque su canciller estaba involucrado en los últimos eventos de las protestas. Entonces yo creo que desde el punto de vista político este antecedente es muy grave y sobre todo que hay que tomar en cuenta otro de esta semana contra otro venezolano, pero en este caso fue en Nicaragua, que fue expulsado porque iba un embajador venezolano muy respetable que iba a hacer un foro por la democracia en Nicaragua y fue deportado también. Entonces esto es peligroso. Yo hago un llamado a los latinoamericanos. Nosotros hemos hecho una denuncia como opositores a un régimen que persigue a quien piensa distinto. Y no lo decimos por palabras, no, de hechos. Hoy está preso Leopoldo López, un dirigente político, por razones políticas. Hay presos 2 alcaldes y cientos de estudiantes por manifestar. Así que hay una clara violación a nuestros derechos y es peligroso que esto se extienda o se utilice la colaboración de otros países para perseguir a quien piensa distinto. Gracias por haber estado con nosotros. Disculpen lo corto del tiempo. Cristian Mancera de latribunacolos.com y Carlos Vecchio de Voluntad Popular. Hacemos una pausa, amigos. Al regreso hablaremos de cómo evitar que el deseo sexual desaparezca en una pareja con el paso de los años.